Bien, buenas tardes. Disculpen, por favor, el retraso, la culpa ha sido mía. Me tenía que venir de otro sitio y el enlace no ha funcionado muy bien y en parte la culpa también del tráfico que había de Rota aquí. Bien, cuando se nos propuso esta charla, a mí me hizo mucha gracia porque casi nunca he intervenido con mi hermano en un debate de este tipo. Hemos hablado mucho de muchas cosas, pero en público que yo recuerdo hace muchísimo tiempo que no. Entonces, bueno, el lema de esta jornada, literatura, la relación entre la literatura y las artes plásticas, es un asunto lo suficientemente grande como para que haya que acotarlo forzosamente, ¿no? Entonces estuvimos dándole vueltas al asunto y pensamos que, bueno, que recurrir a una relación estricta de la pintura, las artes plásticas con la literatura, se prestaba no solo a referentes muy previsibles, sino también a un territorio un poco abstracto. Entonces decidimos que es lo que vamos a intentar hacer, un recorrido un poco casual, un poco caprichoso y por supuesto no puede ser de ninguna manera exhaustivo porque para eso necesitaríamos varias semanas de estar sentado aquí, pero hacer un recorrido por el libro, entendiendo también el libro como un soporte para la expresión de las artes plásticas. A lo largo del tiempo. Un libro, sobre todo a partir de determinados momentos históricos, como veremos ahora, pretende provocar un efecto visual que es en esencia lo que procuran las artes plásticas. Entonces, desde la consideración del libro como objeto, vamos a hacer un recorrido, analizando, ya digo, un recorrido caprichoso porque no puede ser exhaustivo, pero bueno, ir derivando conceptos, intuiciones o opiniones al hilo de estos libros que vamos a ir viendo también en la pantalla, la distinta concepción del libro a lo largo de la historia, a lo largo de las distintas épocas, cómo se van relacionando los movimientos estéticos de una época en torno a la imagen del libro y vamos a ver cómo nos sale, porque estas cosas tampoco se sabe nunca cómo pueden salir. Si el recorrido es caótico, esperemos no ser caóticos nosotros también, porque si no ya la suma de dos caos suele traer como consecuencia una hecatombe. Pues si te parece, vamos allá. ¿Vamos a empezar? Venga, ¿apagamos la luz entonces o tú tienes que leer? ¿Tú tienes que leer? Sí, claro, ¿se ve bien o tiene mucho reflejo? ¿Este funciona, Pepa? ¿No? Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a empezar el título que hemos intentado ponerle. Es el concepto de cubierta desde lo tipográfico al espacio creativo. Y vamos, como decía mi hermano, vamos a intentar hacer un recorrido y utilizar el libro como una forma de crear, ¿no? donde participa tanto el que escribe el libro como el que lo hace, lo ilustra y lo lleva a editarse, ¿no? Entonces nosotros hemos empezado un poco, pensábamos hacer un recorrido histórico por el libro, por los estilos y cómo llega hasta nosotros el libro que nosotros conocemos, ¿no? El que conocemos y el que todavía usamos, ¿no? Vemos que los primeros libros fueron libros, el que primero entendemos como libro, eran unas tablillas de arcilla donde se ponían algunos signos, uniformes, pero eso no lo entendemos nosotros como libro, ¿no? Hay un ingrediente ahí de grafismo, hay un ingrediente de intentar transmitir algo y de conservarlo, que por eso se considera libro, ¿no? Porque ya se almacenaban y demás. Entonces,
por eso consideramos esto como un libro, pero nosotros esto nos queda muy lejos. Nosotros lo que queremos ya más cerca tenemos los papiros, que ya pesaban menos, eran más flexibles, y aquello todo empezó a modificarse, ¿no? Pero todavía no seguimos viendo aquí el libro que nosotros entendemos, lo que nosotros entendemos por libro. Después seguiremos y veremos cómo ya empieza a participar ahí del dibujo, aparece la tinta, aparecen las grafías, es decir, ya empezamos a acercarnos, ya lo tenemos todo más cerca. Pero es cuando aparece el pergamino, cuando ya empezamos nosotros a identificar ahí a un libro. Ya vemos que aparece un lomo, aparece una cubierta, y ya empezamos a distinguir lo que hoy entendemos por libro. Los pergaminos, como ustedes sabéis, estaban hechos de pieles animales, aquello era muy costoso, estaban realizados a mano, pero eso es el origen, es el antecedente del libro que hoy conocemos. Empezamos ya a tocarlo, a palparlo, ¿no? Y es aquí donde empieza nuestra historia, ¿no? Pero ¿cuál era la función realmente? En principio la función no era la función que hoy entendemos como una cubierta para un libro, ¿no? Antes era que se almacenara bien, que se conservara y que en el lomo pusiera algún dato que identificara a ese libro. Pero ya ese es el principio, esa es la base de los libros que hoy entendemos. Empezamos ya con los monjes que ilustraban, ya empezamos ahí a incorporar un concepto artístico del libro. Recordamos las maravillas hechas a mano, donde los copistas, los ilustradores, los iluminadores llegaban a realizar esta auténtica maravilla. Se centraba en los monasterios, pero claro, eran libros muy exclusivos, hechos a mano, y que veían poca gente y tenían acceso a poca gente. Pero el gran paso, yo creo que el gran paso, este es el Beato de Liébana como un ejemplo muy evidente del libro, es la aparición de la imprenta. Yo creo que cuando aparece la imprenta es el gran salto que ya nos empieza a tocar a nosotros directamente, ¿no? La imprenta sirve para que eso que se hacía a mano se intentara hacer por medios mecánicos. Entonces, la imprenta que se le atribuye a Gutenberg, pero realmente el invento de la imprenta no es la imprenta en sí, es decir, no es coger unas letras, editarla, poner un papel y darle presión y sacarla, no. Lo realmente importante es los tipos móviles, ¿no? Lo que se llama tipos móviles. ¿Qué entendemos por los tipos móviles? Nosotros conocemos los tipos, porque nosotros vamos al ordenador y vemos tipos de letras, ¿no? Tipos. Pero ¿qué eran los tipos móviles? Eran esas letritas que se unían y formaban las palabras. Y luego se pasaba al papel, ¿no? Aquí es cuando llega realmente lo que es la tipografía y donde realmente empezamos de alguna manera la historia nuestra, ¿no? Ahí, hasta hace no mucho, hasta los años 80, casi todas las imprentas tenían esos tipos móviles todavía. Empezaba a hacer algo en desuso, pero bueno, hasta hace muy poco los carteles de fútbol, por ejemplo, se hacían en esos tipos grandes de madera, que no eran de metal. El soporte era de madera, o sea, el tipo sí, pero el soporte era madera. Y el primer libro que yo publiqué en el año 82 ya era un poco anacrónico, pero se hizo en tipos móviles en una imprenta de Sevilla que trabajaba con esos tipos. Y aquí, en Jerez también, la imprenta, ¿cómo se llama? ¿Gráfica del Exportador? Gráfica del Exportador, ¿no? Puede ser. Que tenían una colección de tipos móviles espléndida. Tenían tipos y barras impecables, porque esos tipos móviles tenían el inconveniente de que con el tiempo se iban desgastando o se iban rompiendo por la presión de la máquina y había que estar sustituyéndolo continuamente. Y a partir de determinado momento, con la aparición sobre todo del offset,
se dejan de fabricar prácticamente, se queda para un capricho de alguien que quería hacer una invitación de boda un poco especial o alguna cosa así, o para las tarjetas de visita con los tipos ingleses, pero poco más. Sí, Entre eso y el offset estaba también la linotipia, que era el picado en plomo en una máquina, una especie de máquina de escribir, donde iban saliendo las líneas de cada libro y se iban montando y después se ataban con una cuerda, con un bramante, se imprimían. Esos eran los chivaletes, que era donde se guardaban esos tipos ordenadamente, y eso era muy laborioso de montar, porque luego había que ajustar las cajas, había que dejar los espacios en blanco, que tenían que tener una serie de piezas, como si fuese un mecano, en el que todo encajaba. Las piezas a veces se confundían y a la hora de montarla pues creaba aquello una palabra incomprensible. La corrección de pruebas nunca era definitiva, porque a lo mejor uno corregía pruebas, pero luego el cajista se volvía a equivocar y cambiaba un error por otro, que era todo mucho más complejo que ahora, mucho más lento, más artesanal, y se imprimían hasta los años, al final de los años 70, se hacían todavía libros así, y ya más raramente a partir de la década de 1980. Pero, ¿qué pasaba? Que no, cuando era un libro de determinado volumen, había que imprimir una parte del libro en los cuadernillos y desmontar el texto otra vez e ir montando el otro texto, porque no había tiempo suficiente para montar un libro con un volumen de páginas considerable. Entonces había que estar rehaciendo. Es como se imprimían los libros también, pues, como se imprimía el Quijote. Se imprimía de ese mismo modo, ¿no? Componiendo pliegos, desmontando y volviéndolo a montar con los mismos tipos. Entonces, todas estas cosas están en las entradas de las imprentas, están como decoración. Si uno va a una imprenta siempre se encuentra sí. Algunas de estas. Esto lo tiraron prácticamente, lo vendieron como plomo, la gran mayoría. Pero es importante comprender esto para ver ciertas ediciones del 27. Ahora lo veremos en las ediciones sobre todo en editores españoles como Altolaguirre, que jugó mucho, que él era impresor, era editor, pero a la vez era impresor, era tipógrafo también, montaba él los propios textos, muy bonitos, bebiendo de la tradición, ahora lo veremos de todas formas, bebiendo de la tradición francesa y de la tradición británica, pero con un desinterés absoluto por las erratas. Manuel Altolaguirre era famoso por los libros tan bonitos que hacía, pero todos los escritores vivían aterrados cuando publicaba un libro Altolaguirre, porque a él no le importaban las erratas, lo que le importaba era la composición de la página, los equilibrios de las líneas, los blancos, la paginación, que estuviese en el sitio adecuado, pero todo lo demás, el texto era secundario. Bueno, y hablamos también de la aparición del papel, ¿no? Como una cosa fundamental. Pasamos del pergamino al papel. El papel ya es una cosa más común, empieza a fabricarse y aquí como ejemplo ponemos cómo se hace el papel, porque nosotros hubo una época que nos dio por hacer papel. Es decir, cuando editábamos y estábamos en ese mundo, aquello de hacer papel para hacerte una pequeña edición de 5 ejemplares, o 2 ejemplares, o casi uno, porque el papel salía siempre bastante mal. Y recuerdo que fue Rafael León el que nos regaló un kit de papel, ¿no? Y yo recuerdo que cuando estábamos estudiando en Sevilla, la bañera se convirtió en el artilugio para fabricar papel, ¿no? Latino de papel. Eso, Rafael León, él murió el marido de María Victoria Atencia, la poeta María Victoria Atencia, y los últimos años de su vida se dedicaba únicamente a hacer papel. Él le dio por ahí, era muy aficionado a la edición, muy continuador de la tradición tipográfica malagueña que instaura Altolaguirre y que prosigue Bernabé Fernández Canivel. Bernabé Fernández Canivel es un personaje poco conocido.
porque en realidad hizo poco, quiero decir, él editó algunos libros de amigos suyos a lo largo de la vida, no escribió nada que se sepa. Y fue muy amigo en fin, de todos los poetas del 27, pues de Lorca, de Aleixandre, de Luis Cernuda, de Jorge Guillén, pero él no escribió nada, era un hombre muy, muy culto, muy leído y con una cachaza como no se conoce ni se recuerda, no ya solo en Málaga, sino en toda Andalucía. A tanto llegó la cosa que él tenía una colección de restos arqueológicos, porque era coleccionista, tenía una biblioteca también espléndida en Málaga. Y cuando estalla la guerra, él decide que se va, no recuerdo qué sitio del norte de África, iba a salir un barco y lo estuvieron esperando con tan mala suerte que él intentó envolver unos lacrimatorios que tenía y unas asas etruscas que tenía, envolverlos bien para que no se les rompiera y llevarlos en una maleta, y tanto lo envolvió y con tanta tranquilidad se lo tomó que lo detuvieron y estuvo en prisión. Bueno, pues ese hombre tuvo la mala suerte de una hija suya, Blanca Nieves se llamaba, murió muy joven, y él le quiso hacer un homenaje con poemas de los amigos poetas que la conocieron en vida. Y bueno, era un libro, yo lo llegué a haber terminado, y el libro llevaba una corona de hojas en la cubierta que había hecho Miguel del Moral, el pintor. Y entonces él iba a la imprenta y el operario de la imprenta le decía: don Bernabé, ese es el verde. Dice: no, pero ese no es el verde, tiene que echarle un poco más de amarillo. Entonces volví al día siguiente y me decía: don Bernabé, ya le he puesto un poco más de amarillo. Dice: sí, pero sigue sin ser el verde, tienes que ponerle a lo mejor un poco más de negro para rebajarle el brillo al verde. Tal. Bueno, el verde aquel duró por lo visto varios meses. Y nos contaban a los amigos, testigos presenciales, trabajadores de la imprenta, que ya un día el operario de la imprenta dijo: don Bernabé, ya por fin tengo el verde porque es que ya no hay más verde. Y entonces le enseñó la prueba de imprenta, le enseñó la corona y le dijo a él: ya casi está, pero, y le dijo el hombre ese, contaban testigos presenciales, que se tiró al suelo y empezó a echar espumarajos por la boca. Y bueno, el libro se editó, quedó muy bonito, y ese hombre hizo muy pocos libros a lo largo de su vida, quiero decir, como impresor, porque era, imagínense, si con un verde lía eso, y hacía tiradas de muy pocos ejemplares. Por ejemplo, él editó los poemas para un cuerpo de Luis Cernuda, con los dibujos de Álvarez Ortega, que también tuvo mucho conflicto con Cernuda, porque hay muchas cartas, un epistolario muy largo con Cernuda a propósito de las ilustraciones, que no le acababan de gustar a Luis Cernuda, y eso lo intenta convencer mediando con el pintor, porque Cernuda también era especialmente caprichoso en otro sentido. Y bueno, Rafael León fue heredero de esa manía, de esa bonita manía de la edición. Y los últimos años de su vida se lo pasó haciendo papel de hilo y haciendo papeles aspeados para las guardas de las cubiertas de los libros encuadernados, que también nos enseñó, que es un arte. Esos papeles aspeados que ustedes ven en el interior de los libros, pues eso tiene un procedimiento con pinturas al óleo que se echan agua, parece mentira, pero con un pincel o con un palo se van moviendo, se mete el papel se impregna y milagrosamente sale con ese dibujo, que no se lo cree ni uno mismo que aquello pueda salir así y que quede tan bonito. Sí, que perdón. Bueno, hablamos, ya empezamos a hablar del libro, ¿no? Sí, esto es un poco la idea del libro
romántico, del romanticismo, lo que están viendo ahí del Duque de Rivas es posterior, esa es una edición ya posterior, pero el libro romántico, el libro del 19, es un libro muy pobre en cuanto a concepto, como tal libro. Importaba el texto, pero no había un criterio estético aplicado a la cubierta, ni siquiera porque, o sea, para entendernos, cuando hablamos de cubierta, si este es el libro, hablamos de lo de fuera. Cuando hablamos de portada, hablamos de la página que está después de la página de respeto, de la portadilla y portada, que es la terminología clásica. O sea, cuando vemos el libro, la cubierta es la tapa, digamos, la página de respeto, la página en blanco que suele traer el libro, la que viene solamente el título del libro es la portadilla, y donde viene el título del autor, la fecha de publicación, la editorial y todo eso es la portada. La portada es interior. ¿Estas son portadas? Estos son portadas de libros que generalmente venían encuadernados en tela y que luego los poseedores, si les apetecía, encuadernaban en piel. Son arreglos a cada uno. Pero bueno, como ven, son soluciones tipográficas sin ningún criterio estético detrás, ¿no? Se acompañaba de un grabado, eso ya estamos en ediciones ilustradas, que eso ya es otra cuestión, pero digamos el libro normal, como podían leer ustedes las rimas de Bécquer o el Don Juan Tenorio de Zorrilla, pues se encontraban con unas cubiertas que no tenían nada de especial, ¿no? Como pueden ver ahí. Es el tipo de libro que se hacía también en Francia en la época, prácticamente es el mismo, y no había tampoco un ideal estético, digamos, aplicado a la edición. Lo que queríamos ver también era el libro en su época, el libro de época, y cómo después se vuelve a interpretar la misma idea, pero actualmente, por ejemplo, ¿no? Hablando de libros de Franceda. Y estos, por ejemplo, son esos mismos libros, pero ¿cómo se ven hoy, no? Cuando se echa todo a perder. Se puede llegar hasta este tipo de portadas. El de las ninfas rubias de Bécquer es memorable, especialmente. Entonces la idea era eso, cómo se utiliza la cubierta del libro como reclamo publicitario, ¿no? Ya entramos en otra cosa nueva. Ya no es para almacenar, ya los libros no sirven para solamente, la cubierta no sirve para almacenarla, sino que sirve también como reclamo publicitario. Ya hay que llamar la atención, hay que decir, las portadas tienen que decir algo del libro. Y todo esto, hay dos vertientes, están los tipográficos y los ilustradores, ¿no? Que tienen que conviven. Hay algunos que les gusta más el libro tipográfico, solamente con tipos y con recursos de estilo, y otros que les gusta más eso, hacer una ilustración y zamparla ahí, ¿no? Quita esa página. Porque es horrorosa. Vemos algunos más aquí, por ejemplo, el Duque de Rivas, después tenemos las de siempre de Austral, que han vivido con nosotros desde toda la vida, pero si uno lo analiza, lo piensa bien, son de los libros más tontos y más simples que hay, ¿no? Con un papel ese tan malo, tan amarillo que se... La colección de Austral es quizás el ejemplo más claro de lo innecesario de una evolución de un diseño. Es una colección que al principio era bonita y tenía un diseño, en fin, peculiar, pero esa necesidad de ir evolucionando lo fue convirtiendo quizás en una de las colecciones más feas de la literatura española, hasta llegar a hoy, que ya no tiene nada que ver con aquel tramado que lo caracterizaba. No se sabe por qué, porque es tan difícil crear un referente de imagen que se instaure en el mercado. A uno le pone desde aquí lejos un libro de Austral y lo reconoce la persona que esté en la otra punta de esta sala. Y eso es muy difícil de crear. O sea, eso requiere mucho tiempo y mucha labor de diseño detrás y mucha convivencia con el mercado y mucha convivencia con los lectores. Y sin embargo, la colección Austral, los títulos que edita ahora, que ya no tienen nada que ver con eso, es quizás la colección más fea del mundo. O sea, lo de hoy de Austral roza ya casi lo intolerable, ¿no? Por la calidad del papel, que es pésima, y por el diseño de las cubiertas,
que es espantoso, mientras que aquello es una solución digna. Esta es fabulosa ya. Véase Alfaguara, ¿Perdón? que véase Alfaguara ¿También? Los diseños que ellos de Satúe tan bonitos Tan y lo bonito. horrible ahora. De ahora. Para traer al... Sí, además no se sabe por qué. No se sabe qué. No se sabe qué porque, yo te digo, es que a nadie se le ocurre, no sé, que la Ford cambie el logotipo, que la Coca-Cola cambie la rotulación. Bueno, ese es fabuloso, el Zorrilla con... Ese es Felipe II, ¿no? No sabemos qué tiene que ver. Felipe IV. Felipe IV. Cuarto. Poner a Felipe IV en la cubierta de un libro de Don Juan Tenorio, con esa cara hay que tener optimismo, ¿eh? Son distintas interpretaciones. Aquí vemos con eso, cómo se puede llegar a coger un cuadro, zamparlo y más. Hay algunos que tienen una intención. Por ejemplo, tenemos los de Cátedra, que también es una editorial muy clásica. Ay, perdona, pues puedo intervenir porque Sí. Es que ahí hay un caso claro también de eso que tú dices, de esa evolución trágica del diseño de un libro, como el de Alianza que tenemos ahí a la izquierda abajo. Sí. Aquellas famosas cubiertas de Daniel Hill, tan ahora lo bella, tan veremos. bonita, que creó historia, y de la noche a la mañana crearon, ahora han vuelto Sí. un poco Sí, a la sí, anterior, sí. pero crearon un diseño auténticamente horrible. Que aquello de arriba es de Arroyo, lo de la monja es de Eduardo Arroyo. La de arriba, sí. La de Moja sí no. Es de Eduardo Arroyo, sí. Sí, después está la recurrente de poner la foto del autor. Es que las ediciones yo creo que también hemos perdido, muchas editoriales han perdido mucho, ¿no? Por eso queríamos hacer un poco Esto también hay una desarrollo cosa con histórico. las imágenes, ¿eh? También. Hoy la utilización de una imagen cuesta dinero. Hay empresas que tienen los derechos de gestión de las bolsas de imágenes y para utilizar un determinado cuadro en una cubierta hay que pagar unos derechos que no son bajos, ¿no? Hay autores que cuestan mucho dinero y si lo editas el libro sin permiso deben de tener una red de espías por ahí que se enteran inmediatamente y le reclaman a los editores. Yo conozco editores que le han reclamado por la utilización de un detalle, un pequeño detalle de un cuadro de Hopper, por ejemplo, que no lo reconocería ni Hopper, pero la agencia que gestiona los derechos de Hopper en España sabe que ese libro que se edita en Sevilla en una tirada de 500 ejemplares ha salido con una esquinita de un cuadro de Hopper. Este, por ejemplo, es Valle Inclán. La historia de Valle Inclán es curiosa porque él se convierte en editor de su propia obra en un principio. Existe la leyenda de que Valle Inclán fue un hombre pobre, que vivió siempre en la miseria, que vivió con muy pocos ingresos, y eso es absolutamente mentira. Yo creo que eso viene porque hay una foto suya que está en su casa tendido en el diván y tiene un agujero en el zapato. En la suela del zapato tiene un agujero y de ahí debe de venir la leyenda, o quizás porque es más romántico el hecho de que un escritor pase hambres y fatigas que gane el dinero de una manera honrada y decente como lo hacía él con sus libros. Él se convierte en editor de sus libros con un gusto muy peculiar. Él era peculiar en todo y tenía que serlo también, tenía que ser peculiar en sus libros. Sus libros son pues, muy recargados, él cuidaba mucho toda la estética de sus libros. Esos libros estamos viendo solamente las cubiertas, pero por dentro llevan capitulares, llevan adornos, están a 2 cintas. Él compraba el papel, incluso compraba grandes cantidades de papel para que fuese más barato y luego le daba los libros a una distribuidora. Y según las cuentas que hacen los biógrafos más recientes suyos, ya lejos de la leyenda esa romántica que comentábamos antes del hambre y del agujero en la suela del zapato, las cuentas le salen muy bien. O sea, era un hombre que vendía. Siempre se ha dicho que Valle Inclán no se leía en su época, que era un autor muy minoritario. Fue verdad en algunos libros y en otros no lo fue. Por ejemplo, las sonatas fueron libros que se vendieron muchísimo. Y él, durante un tiempo, tuvo el control absoluto sobre la edición. Y fue esto que tiene mucho que ver con la estética modernista. Son libros muy claramente ornamentales, con una voluntad ya ornamental. No es el libro funcional como las cubiertas que hemos visto de Zorrilla, de Harsenbusch o de Becker. Son libros que ya están reclamando un efecto estético sobre quien lo ve en un escaparate, ¿no?
Entonces ya hay una... Aquí estamos viendo también la cubierta y la portada de La Regenta, que ahí se halla un poco entre la transición entre el libro romántico y el libro modernista. Y sobre todo Barcelona como centro importantísimo de publicaciones. Ya vemos portadas más ricas, con colores, con cubierta, perdón. Y eso, perdona, dale atrás. Y en la portada, esta composición, que también está muy cerca todavía de la composición de la portada romántica, ese tipo de disposición así, si se fijan, tiene forma de jarrón. Ponerlo esto. Y eso se llama jarrón de Medici. Sí, eso tiene forma de las letras, si seguimos el contorno exterior de una las especie letras, de jarrón, ¿no? De jarrón, y eso se llama jarrón de Medici. Yo no sé muy bien por qué, pero se le llama así. Que eso después se rompe en el modernismo, se rompe por completo. Sí, por eso hay que hacer tanto hincapié, porque lo que se centra luego se descompone, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Bueno, esto que le da ya al punzón, pero... Ahí mejorando. Mejorando, por ejemplo. Esa es la primera, y aquí vemos las distintas versiones, ¿no? Todo se arregla buscando una foto, poniéndola e intentar hacer una composición medianamente aceptable, ¿no? La segunda era más bien la abuela de La Regenta, porque no le dio tiempo de llegar a tanto. Seguimos con la de Austral, que ya empieza a difuminarse, y cátedra y demás, ¿no? Estas serían las distintas versiones. Vale, eso podemos pasar. Empezamos ya con el libro modernista. Aquí ya hay otra cosa, claro. Aquí ya hay una especie de implicación muy clara entre las artes plásticas del momento, entre los ilustradores y los pintores y la decoración, digamos, de los libros. Se sigue manteniendo, como ven, en algunas cubiertas un criterio muy tipográfico, pero ya adornado y con unos tipos ya acordes. Además, esos no son tipos ya de tipos móviles, eso ya es rotulación. Las imprentas antes había muy buenos artesanos, porque tenía que haber muy buenos dibujantes, muy buenos litógrafos, muy buenos cajistas, porque no tenían hoy manda uno un PDF, un archivo a la imprenta, y van todos los colores ya dados en la proporción justísima de color. Entonces entonces había que hacer las tintas para la litografía, ajustar muy bien, que todo quedase perfecto, que encajase bien. Y entonces de ahí lo meritorio de todo este tipo de ediciones, y la idea esa también un poco artificial de la separación entre el artesano y el artista. Para mí un buen litógrafo de imprenta es tan artista como el que más. Quiero decir que es una labor artesanal o una labor impuesta, pero no por eso le quitaba el mérito artístico que tenía, el mérito artístico en tanto creativo. No era una labor rutinaria de darle un botón e imprimir un texto, sino que había una labor, un proceso que empezaba en el dibujo, en el boceto, en la imprimación en la piedra, de ahí lo de litografía. En fin, y entonces ahí estamos viendo ya que las cosas van variando, que el libro se va volviendo ya muy ornamental, que hay un sentido ornamental y de confluencia entre las artes plásticas y la edición, ¿no? En este caso es un ejemplo más claro de ir de la mano. Es decir, se rompen los formatos, por ejemplo la revista Lux que vemos, un formato alargado que rompe la oración de Rusiñol, aparece un formato cuadrado, es decir, se van rompiendo esquemas, ¿no? Esquemas que rompen con lo anterior. Aparecen tintas planas, tintas también muy brillantes, aparecen los dorados, aparecen una serie de recursos que hacen del libro modernista eso, que vayan mucho de la mano en su época. Es importante verlo en el contexto histórico. Eso casi todo estaba editado en Barcelona, ¿no?
En Cataluña es un poco la punta de lanza de la introducción del modernismo y de la difusión del modernismo, ¿no? Por los interiores también se usaban muchas ilustraciones modernistas. ¿Y eso que se ve abajo tan bonito explica lo que es? Sí, es un catálogo de tuberías, creo que es, ¿no? Es una verdadera maravilla de diseño y de composición. Claro, porque hay que pensar que aparte de los libros, las imprentas seguían haciendo catálogos y carteles y demás. Pero sí, como el catálogo de Ikea de la época, de Leroy Merlin, por ejemplo, pero era así. Era así, ese era el catálogo de Ikea del momento. Pasamos ahora, bueno, como decimos con Rubén Darío. Sí, estamos en lo mismo. Bueno, estos son libros de Rubén Darío, distintas ediciones de Azul, una más reciente, otra más antigua. Pero bueno, están también en ese aire de modernismo, de ornamentación. Y aquí vemos, os ponemos esto para que veáis cómo se interpreta las portadas ahora de Azul. Se recurre a lo más fácil, ¿no? A poner el azul como color para intentar... El azul de bote y lo que salga. Menos, en este caso, Austral, que renuncia al azul por la portada. Que lleva en su camino imparable hacia la fealdad, pero que, bueno, lo que sí se ve, los criterios de edición, al hilo de eso, ¿no? A mi modo de ver, supongo que de todos ustedes, son más bonitas las originarias que estas que vienen luego, ¿no? Como en la edición, que se han hecho muchos disparates, no se respeta, llegado a cierto momento, no se respeta el ambiente ni la estética de época, sino se intenta actualizar. Se piensa que la puesta en mercado de un libro antiguo hay que disimularla. Esto es una especie de intento de actualización de un libro antiguo, de dar una imagen moderna de un libro antiguo para que el lector no piense que está comprando algo caduco, sino que está comprando algo moderno y actualizado. Y el resultado, en fin, a la vista está. Estas son revistas galantes, sí. La época, portada. Y aquí empieza a aparecer los recursos litográficos. La litografía es una técnica que requiere además de un aprendizaje grande, porque es una técnica... Bueno, aquí en Jerez a lo mejor no resulta tan raro, porque aquí las etiquetas de vino se usaban muchísimo. Eran realmente maravillas también se hacía con las etiquetas de vino. Y todas estas portadas estaban realizadas con litografía, ¿no? Vemos la cantidad de motivos y el colorido, ¿no? Cómo se puede llegar a conseguir con tintas planas esta maravilla, ¿no? Entonces... Esta parte de eso, ya por la parte literaria, este tipo de revistas galantes, que en la época se llamarían psicalípticas, más bien, era el término de época, son muy raras hoy. Son muy raras de encontrar por una razón comprensible. Durante la guerra y la posguerra se destruyeron muchísimas de estas revistas. Primero, por el uso normal de las revistas, que hoy, si guardásemos las revistas que tenemos hoy, que nos regalan el domingo con el periódico, hoy no valen nada y pasado mañana valen menos que hoy, el mes que viene ya es un trazo. Pero dentro de un siglo, de 2 siglos, son objetos curiosos y son objetos antiguos y codiciables seguramente por mucha gente. Pues a esta revista le pasó igual, aparte del uso, digamos, de usar y tirar que tenía la revista, porque quien compraba una revista de esta, a la semana siguiente o al mes, según fuese, semanal, quincenal o mensual, la tiraba y compraba la otra. Y eso se utilizaba pues para lo que se suelen utilizar las revistas, para envolver algo o para tirarla simplemente a la basura. Entonces quedan muy pocas y son rarísimas y están muy codiciadas por los coleccionistas. Yo tengo bastantes números de revistas de estas porque las compré allá por los años 80 en una librería de Cádiz, compré una partida de un coleccionista psicalíptico, ya que seguimos en eso, que se ve que el hombre había muerto y sus herederos pusieron a la venta toda su colección. Y compré a muy buen precio un gran lote de revistas de este tipo y un gran lote también de novela corta, de
muchas otras colecciones, y la impresión de esta revista es realmente portentosa. O sea, tiene una calidad de impresión magnífica, unos matices en las tintas espléndidos, el papel no se degrada con el tiempo, es decir que... Sí, el interior también tenía mucha fotografía, era un poco como el Hola de sí, ahora. Sí, eran revistas, el Interview. Interview, sí, más ahora Interview. Y ahí también empiezan a aparecer esos unos dibujantes espléndidos, en su mayoría anónimos, no anónimos porque estaban firmados, sino anónimos en el sentido de desconocidos, ¿no? Son gente sin nombradía, sin un sentido tampoco de la autoría artística, sino ellos se tenían por artesanos que cumplían un trabajo de dibujaban muy bien, como el que dibujaba las figuras de los libros de anatomía, era un dibujante magnífico, pero no se tenía por un artista, sino por un dibujante que estaba haciendo un trabajo técnico y práctico. En eso seguimos un poco en el sentido de la autoría de la Edad Media. Es decir, yo no estoy haciendo un trabajo para que se ponga en los museos, yo estoy haciendo un trabajo lo mejor posible para que salga como ilustración de un libro práctico de anatomía o de equitación o de lo que corresponda. Entonces, en esas revistas lo que te sueles encontrar son con dibujantes magníficos que, bueno, que hoy sus nombres no nos dicen nada porque tampoco pretendía que nos dijeran nada, eran simplemente esas personas que están entre lo artístico y lo artesanal, si es que se puede definir del todo bien esa frontera, ¿no? Que además siempre estaban en estilo, ¿sí? Si vemos alguna portada de esta, nunca se alejaban del estilo predominante de la época. No hay nada que chirríe, nada que el más emblemático fue Penagos, fue Rafael de Penagos, que fue el más emblemático de todas las épocas, de esa época. Seguimos, ¿no? ¿Pasamos ya? Juan Ramón Jiménez, empezamos con Juan Ramón Jiménez. Un poco, bueno, Juan Ramón Jiménez, ustedes saben cómo era, él era también muy especial para las ediciones. Ahí estamos viendo, por ejemplo, Ninfeas, que fue el primero, ¿no? El primero, Almas de Violeta de Ninfeas, fueron sus dos primeros libros de juventud que los imprimió él. Este Ninfeas lo publicó, lo mandó a imprimir en tinta verde, los poemas, y Almas de Violeta en tinta morada. Bueno, pues Juan Ramón Jiménez se pasó el resto de su vida hurgando las bibliotecas de los amigos y de los no amigos, de los conocidos, los desconocidos, en busca de estos libros para destruirlos. Cada vez que se encontraba con uno los rompía. Y se arrepintió toda su vida de esa aberración estética de haber mandado a imprimir un libro en tinta verde y otro libro en tinta morada. Juan Ramón con el tiempo se convirtió quizás en el mejor tipógrafo, digámoslo así, no porque estuviese montando los tipos, sino en el sentido de concepción tipográfica, porque él sobre todo lo que hace es reinterpretar la mejor tradición tipográfica británica de la época con la incorporación de algunos elementos franceses, de la edición francesa. Entonces, si ustedes ven algunos bocetos que aquí no hemos traído, algunos bocetos de las cubiertas que hacía Juan Ramón, que lo hacía con su pluma, son espléndidos, estaba todo medido, estaba todo a la perfección, y él tenía un sentido tipográfico muy depurado, muy de gran finura, y bueno, y es un poco el que pone un poco de orden en los desmanes estéticos en los que había derivado ya la edición modernista, ¿no? Porque, como todo, el libro empieza a adornarse mucho, a sobrecargarse de elementos, a que la tipografía se haga demasiado vehemente en el libro, y él, tras un proceso de depuración, porque hay también un momento en su evolución como tipógrafo en que también recarga mucho los libros, pues con negritas, con capitulares, jugando con muchos cuerpos de letra en un mismo poema. Todo eso con el tiempo lo va depurando y va llegando a un tipo de edición desnuda, como él quería que tuviese su poesía, hasta llegar
a editar el que yo creo que es el libro más bonito que pueda existir de poesía, por lo menos de los que yo he visto, que es la antología que él publicó en Nueva York, en la Hispanic Society, que estuvo al cuidado de él. Es un libro difícil de encontrar, muy caro, además. Yo no lo tengo, pero tengo amigos que lo tienen y cuando voy a su casa les pido que me lo dejen un rato, porque el libro es una absoluta preciosidad de textura de papel, de la disposición de los textos, de los tipos que elige, de cómo combina los blancos, en fin, un libro magnífico que fue el resultado de toda una vida dedicada también a pasar berrinches con las imprentas, porque Juan Ramón pasó muchos berrinches también con los impresores. Ya empezamos a ver aquí esa manchita que aparece en los libros, ¿no? Esa ilustración, ¿no? Empezamos a ver, por ejemplo, en el laberinto aparece esa corona, que hacía tu referencia, que también parecida a la que... La Bernabé. Muy parecida al verde, ese sería. Pero ya empezamos a ver esa manchita en los libros, ¿no? En la composición clásica de los libros, lo que tenemos también un poco, hay que distinguir un poco entre libros de poesía y libros de prosa. Creo que la poesía siempre ha seguido una tradición más clásica a la hora de publicar, aunque ahora no, pero bueno, siempre ha seguido. Y Juan Ramón fue un punto importante, ¿no? Fue el que marcó de alguna manera muchas pautas y muchas líneas clásicas a la hora de componer, ¿no? Estos son otros libros de Juan Ramón, ya vemos... Unas ediciones recientes. Pero lo que sí yo quería ponía esto para ver lo del perejil, ¿no? Que eso se convierte casi en un logo de los primeros logotipos, ¿no? Ese era el logotipo de Juan Ramón. Primero tenía uno, después le hizo uno Gaya, que le hizo uno más estilizado, que este es de Gaya. Eso, Ramón Gaya, el pintor murciano, el gran pintor murciano y el gran escritor también. Los ensayos de Ramón Gaya son espectaculares. Si tienen ustedes ocasión, no se lo pierdan, están editados en pretextos. Son ensayos muy breves sobre pintores, sobre escritores, sobre cuestiones estéticas, sus diarios, sobre todo sus diarios venecianos. Y es un escritor de primer orden, o sea, un prosista fantástico, con una mirada además como no, sin iguales en el ensayismo español. Pues bueno, Ramón Gaya murió muy mayor, yo tuve la suerte de conocerlo, y en Tujés Editores editaron un libro de Juan Ramón, no recuerdo ahora cuál, y entonces querían poner el perejil en la cubierta del libro de Juan Ramón, y entonces lo llamaron de la editorial para pedirle permiso y para preguntarle que cuánto cobraba por la reproducción de las ramitas suyas de perejil. Y Ramón Gaya le dijo, no, nada, el perejil se regala. Sí, bueno, este belleza, este es un libro muy bonito también, con influencia inglesa. Es que Juan Ramón era un picado de esto, que era una persona que si uno ve los libros, ponía una página abierta para que veamos cómo están cuidados esos libros, ¿no? Eso hay una labor ahí de seguimiento, de corregir pruebas, de ver si te queda bien la composición, y él lo llevaba eso hasta el extremo más grande. Este es un libro forrado en tela, realmente bonito, ¿no? Las telas las traía de Inglaterra, además, las telas de encuadernación. Y llegamos a Platero y yo. Esta es la primera edición de Platero y yo, un libro que sorprende, ¿no? Si lo vemos, ese papel que dice que le gustó mucho cuando se lo hizo, ¿no? Es que lo concibe Platero y yo en gran parte como un libro infantil, un libro para niños, entonces ahí le intenta dar esa cubierta colorida y hacerlo más atractivo, no como libro infantil, ¿no? Y ahora vemos cómo ya empezamos a liarla. Ya empezamos a liarla y esto todavía no está muy liado. Estos son un poco más antiguas y se empieza a tomar esa imagen del burro que vas a coger. Entonces todos tiran de esa imagen y vemos cómo empezamos a ver ya portadas de lo que puede llegar a esta de
de Anaya, de Platero y yo, que yo creo que eso es Arco, me parece a mí, y no Moguer. ¿No es Arco de la Frontera? O Vejero, ¿eh? Pues puede llegar a ponerte una foto de esa... Siguiendo la línea que Felipe decía de Austral, impagable la portada del Austral. ¿Ya? El de otro burro en la portada de Austral. Esa es la nueva Austral. He ido, el burro estaba obligado, pero claro, hay burro más burro que otro, ¿no? Diría que, claro, que las ediciones de Platero en un caso tiene más cursilería a la hora de hacer el portada, ¿no? Estas son estupendas. Aquí llegamos a la... En fin, la novela corta, las muchas colecciones de novela corta que empiezan a surgir prácticamente con el siglo XX, empiezan a surgir muchas y de todo tipo. Y estas eran ediciones populares de novelitas cortas o de relatos largos que tenían una gran tirada y muchísimos lectores en general. Y se convirtió, aparte de una colección que popularizaba la literatura, en una vía de ingresos para escritores más literarios. Ahí, por ejemplo, pues, podemos encontrar pues, cosas de Valle Inclán, se pueden encontrar cosas de Ramón Gómez de la Serna, se pueden encontrar cosas de Wenceslao Fernández Flores, en fin, de prácticamente todo el mundo, porque se pagaban bien. Eran colecciones que los escritores cobraban bien porque se vendían mucho a precios muy económicos y todas iban ilustradas, tanto las cubiertas como en el interior. Y eran cubiertas hechas ex professo. No eran ilustraciones cogidas al azar, que es lo que prima en la edición actual. En la actualidad, cuando alguien tiene que publicar un libro, se recurre a los bancos de imágenes y de ahí se coge algo que se parezca. Yo, por ejemplo, en esta novela que acabo de publicar, a mí cuando me hicieron varias propuestas, las rechacé y ya cuando me mandaron esta otra, digo, bueno, ya está bien de rechazarla, lo doy por buena, pero yo le preguntaba, digo, ¿pero qué tiene que ver esto con mi novela? Dicen, bueno, pero que tiene un pez. Digo, sí, tiene un pez, pero es que no sé qué tiene que ver con la novela. Y todavía estoy esperando que alguien me lo explique, porque yo no lo sé explicar. Pero bueno, ellos decían que quedaba bonito, que quedaba bien, que quedaba bien en un escaparate. Bueno, pues eso da idea de la deformación de concepto a la que se ha llegado hoy. Antes, en estas colecciones, el ilustrador o se leía o bien se le daba un resumen de lo que iba la novelita corta y él hacía la cubierta y hacía los dibujos del interior alusivos a la trama de lo que allí se contaba. Y son espectaculares. O sea, ahí pasaron también ilustradores de primer orden, algunos más conocidos, algunos con una obra pictórica detrás, otros simplemente ilustradores, y son colecciones espléndidas, además con una impresión litográfica de las cubiertas magnífica, con unos barnices que le dan un tono ambarino ya con el paso del tiempo, pero que siguen los colores intensos, de una intensidad, yo porque tengo muchas de estas, de una intensidad asombrosa, parece que se imprimieron ayer. Si están bien conservados, parece que se imprimieron ayer mismo. Sí, las composiciones, tanto la tipografía como está pensada como conjunto, la verdad que tanto las combinaciones de colores, la composición de la verdad, son realmente importantes, ¿no? Y no falla ni una, ¿eh? O sea, que es muy difícil encontrar una cubierta de esta que sea fea. Y se publicaron miles. Estas son cogidas al azar, ¿no? No... Hay miles de títulos, se editaron miles de títulos de novela corta. 5.000 y pico de tal, pero no, hay muchísimas colecciones. Y es difícil encontrar, yo no he visto ninguna nunca fea, que diga que cubierta tan fea. Todos son de buenas para arriba. Y aquí, esto es un poco el precedente del libro tal como lo vemos hoy en las librerías, ¿no? El libro muy llamativo, con colores brillantes, con una imagen impactante que sugiera, que despierte el interés del lector. Y eso es un poco casi el antecedente más directo del libro como lo podemos encontrar hoy en librerías, del libro que se ha convertido en más característico del mercado, ¿no?
Incluso el tamaño, ¿no? Porque era... Este era pequeñito, era como un tamaño de bolsillo, de libro de bolsillo. Pero tenemos el libro de bolsillo. Vemos algunas cosas de la generación del 27 pasamos. Que siguen la tradición, sigue siendo muy clásico, sigue siendo muy equilibrado, ¿no? Todos los libros vemos son todos muy blancos, ya empiezan a aparecer ilustraciones a color, enlosadas, pero todo es muy claro, muy limpio, título, autor, editorial, casi todas, ¿no? Así que en la poesía, en la generación del 27, se opta más por lo tipográfico, en gran parte por el propio género, que no requiere de tanto reclamo visual como otros géneros, y se opta más bien, se sigue manteniendo esa composición clásica, que ahora veremos que en la novela sí varía, ¿eh? Seguimos los libros de poemas, estos ya son más recientes, estos son ya libros... ¿Pero siguen en la misma tradición? Sí, son ya libros publicados en la mayoría en América, si no los veo mal desde aquí. Sí. Y bueno, se sigue manteniendo eso. Esto ya cambiamos. Estos ya son, bueno, salvo la Gaceta Literaria, la revista de Jiménez Caballero. ¿Ves? Ahí estamos viendo algunas cubiertas de Carranque de Ríos, de Sender, de María Teresa León y tal. Esto va ya más por la atracción de la imagen. Se está recurriendo a elementos plásticos con más determinación que en la poesía, en parte porque la poesía era un género minoritario que tampoco tenía que llamar la atención, que se suponía que tenía un público ya hecho, que era un público que no se iba a decantar por un autor porque tuviera una cubierta más o menos llamativa, pero si entramos ya en otros géneros, en territorios narrativos sobre todo, pues ya la cosa varía bastante. Ahí lo que estamos viendo abajo, que eso está ahí, eso es la célebre baraja de cartas que hizo Masao, ¿no? Si no lo veo mal. Sí. Masao también fue un poco el sucesor de Juan Ramón en la afición tipográfica, pero mucho más barroco. Lo hacía muy bien, hacía cosas muy bonitas, pero con un gusto más barroco que Juan Ramón Jiménez. Intentando mezclar el clasicismo de la tipografía con elementos de vanguardia, a veces los mezclo muy bien, con resultados muy brillantes y muy bonitos. ¿Qué puede pasar? Sí, lo del mate y el brillo. Yo creo que aquí estas novelas, después distinguiremos, un amigo decía que se distinguen los libros entre los libros brillantes y los libros mates. Esto todavía sigue siendo mate, todavía no había aparecido el plastificado. Entonces él decía que podía distinguir una biblioteca si era buena, si los lomos no eran muy brillantes y eran mates, ¿no? Todavía aquí estamos en mate. Entonces no se plastificaban, sino se barnizaban, como muchos los libros se barnizaban, se le daba una especie de capa de barniz que pasaban por máquina. Y las novelas cortas, esas que hemos visto antes, esas sí iban barnizadas, para darle esa impresión de brillo. Estos son algunos humoristas también contemporáneos del 27, también ya estamos ahí en ese territorio de fusión entre lo plástico y lo literario. La imagen, el color. De la utilización de elementos ya muy evidentemente plásticos para llamar la atención, muy alusivos al contenido y muy alusivos también al espíritu de los libros. Esto es alguna revista de humor. Me parece más color, de cada distintas vez más... épocas. Hablamos de... Ahí viene, ¿metiste todos los franceses? Sí, está vale. Este, por ejemplo, José Janés, que fue un editor muy bueno, estamos pasándonos de tiempo a lo mejor, ¿no? José Janés fue un editor muy fino y muy elegante, pero sacó ediciones comerciales tan feas como esta, ¿sí? Porque nadie es perfecto. Y eso tiene ese punto así de época un poco grotesco, ¿no? Que tiene algo que ver también, es una especie de herencia del expresionismo, de cubiertas un poco atormentadas, con un color así violento y generalmente bastante feo. Ya recuerdan a la posterior Reno. Ahora vamos ahí. Te vamos a dar una sorpresa, ¿verdad tú? Aquí está. Ahí la tienes. Pero mira que las de Reno estaban mejor pintadas que las que hemos visto, de José Janés. Esto recuerda mucho a los carteles de cine, porque eran más una ilustración
ya pasada a coticomía, ¿no? En realidad son como pequeños carteles de cine, o sea que podían servir como carteles de películas, estas cubiertas de reno, que estos sí frágiles eran los de Austral, estos ya eran colmo, o sea, estos... Bueno, y sobre todo, si hoy compras un libro de reno, como la cola del lomo ya se ha convertido en una especie de ámbar, ya lo abres ¡pah! Y salta, o sea, salta como una baraja. Este libro también estaba barnizado, también tenía ese tono Una amarillento. Una sobrecubierta. La sobrecubierta, un tono amarillento, le daba ese tono amarillento que le daba el barniz impreso. Y esta es la versión alemana de estos libros. Esto es lo mismo, pero es muy bueno, según se puede ver, ¿no? Estos eran dos ilustradores, yo no me acuerdo el nombre, sí. Él y ella, que se dedicaban a hacer estas cubiertas, y esto ya es otra cosa, ¿no? Esto es, hemos puesto primero hemos ido de peor a mejor, y aquí sí, o sea, estos son realmente obras de arte hechas expresamente para ilustrar un libro determinado. Eso que estamos viendo ahí puede funcionar perfectamente como un cuadro. Si le quitas la rotulación que tiene, puede funcionar como un cuadro, ya le gusta uno más, uno menos, pero que tiene esa función de cuadro que ilustra un libro. La calidad que tiene. Se llama Rororo, eso lo pueden consultar, se encuentran en internet muchas cubiertas de estas, ¿verdad? Y son realmente bonitas. Y aquí vemos ya... Estamos en la actualidad. El principio del fin. Bueno, los libros de bolsillo. Yo no sé cómo sobrevivimos a esos diseños y sobre todo a quién se le ocurrió. O sea, a quién se le ocurrió y a quién se le ocurrió aceptarlo. Que te lleguen con eso y que alguien diga que sí, que para adelante, ¿no? Son cosas que cuesta trabajo entender y sin embargo ocurren. Y se supone... Estos dos de la izquierda de abajo tienen su perdón por estos de bolsillo. Estos son recientes. Los bolsillos son baratos. No son baratos. El libro barato tiene el perdón de que te ha costado poco dinero. Yo publiqué en la colección esa, la de Sánchez Dragó, en esa publiqué yo una novela que se llamaba Humo. Bueno, se llamaba, es el único libro que me han impuesto a mí un título, porque no se llamaba Humo, se llamaba Elaboración del Humo, pero me dieron un premio en un momento de mucho dinero, en el que yo no tenía ningún dinero, y entonces hubo una especie de presión editorial ahí desde arriba, desde José Manuel Lara, que la novela se tenía que llamar Humo. Yo alegué que había ya varios libros que se llamaban Humo, pero me dijeron que eso no importaba. Bueno, y yo lo único que les pedí, lo único que os pido, por favor, es que no me pongáis en la cubierta a un tío fumando. No, descuida que no. ¿Qué apareció en la cubierta? El tío fumando. En fin, por eso digo que son una época disparatada que yo creo que las generaciones futuras se echarán las manos a la cabeza. Seguimos con la misma disposición, el anagrama, un color de fondo, con una imagen alusiva, puede ser de la película, puede ser pero sin mayor intención artística, ¿no? Yo creo que hemos perdido, ¿sí? Hay editoriales que no cultivan ni mejoran. Yo creo que están un poco fuera de lugar, igual que cuando estábamos viendo los libros de época, veíamos cómo eran muy... Los ilustradores, los que participaban, intentaban estar en estilo. Hoy en día yo creo que se está perdiendo muchas cosas, ¿no? Es lo que hablábamos del banco de imágenes. Es decir, hoy, el Gran Gatsby, tiene su explicación que recurran a una ilustración de época. En La noche del cazador, recurren a un fotograma de la película de Charlton, ¿no? Pero claro, es que si editan a un autor contemporáneo, también recurren al banco de imágenes, con lo cual esa fusión que hubo, como hemos visto antes de la ilustración hecha es profeso para un libro determinado, eso se ha perdido. Eso no rige ya en el mundo editorial.
ya nadie encarga una cubierta, además por una razón también muy sencilla que alegan los editores grandes, que es decir, es que si se lo encargamos y luego no nos gusta, ¿qué hacemos? Entonces, entre el compromiso de tener que pedir una obra, de tener que pagarla, de tener que quedar mal, de tener que pelearse con el ilustrador o con el pintor al final del proceso, pues optan por ir a grandes bancos de imágenes que, por ejemplo, si una novela se llama Humo, pues inmediatamente tú pones tío fumando. Entonces te salen ahí 500 imágenes de tíos fumando, por ejemplo. Y entonces esa cosa, esa relación ya es muy rara, salvo que un novelista tenga amistad con un pintor concreto, le pide un cuadro concreto y quiera que sea ese cuadro, y el editor le acepte que sea ese el cuadro que va a ilustrar, que eso es otra, ¿eh? Que eso no es tan fácil como parece, visto desde fuera puede ser muy sencillo, que tú llegas con el cromo y dices esto, y después te vienen los departamentos de marketing, los departamentos de venta, los comerciales, y todo el mundo opina, y donde opinan 20 personas es como si no opinara nadie, o sea, sale lo que no le gusta a nadie. Era la alianza, lo que tú comentabas, ¿no? Aquí vemos el ejemplo más claro de un libro, de una colección de libros donde hay un diseñador que es el que marca la pauta, ¿no? Entonces, como marca la pauta, pues son libros que sin duda tienen una repercusión y que todos conocemos, recordamos, y seguramente algunas portadas sí nos han causado siempre alguna impresión. Yo creo que es una editorial que apostó por una forma de entender el libro. Eran casi montajes artísticos, ¿no? Que lo que hacían era fotografiarlo. Eran casi poemas visuales, ¿no? Se puede llamar. Y tenían mucha relación con el libro, y la verdad que viéndolas así por extenso, y todos las conocemos y todos las hemos palpado, hay algunas que son especialmente bonitas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque detrás había una persona que marcaba la pauta, el que guiaba la editorial y que de alguna manera era responsable de esto, ¿no? Eso es importante. A diferencia de otras editoriales, como hemos visto, que lo que intentaban, no sé si por comodidad o por economía, eso, poner un fondo y largarle una foto, ¿no? Estos son libros hechos para cada uno de ellos, y la verdad que hay algunas que son muy sugerentes, ¿no? A mí siempre me llamó la atención, digo, ese hombre se pasará la vida en el rastro comprando cosas. Comprando una oreja, claro, comprando un guantelete de eso, y además siempre acertaba, o sea que tú veías la cubierta y después tenía que ver con el libro, y eso no es fácil. Yo creo además que eso, que es una colección que como estaba diciendo mi hermano, el hecho de tener un único ilustrador para las cubiertas es lo que le acaba dando carácter, con la suerte de que el ilustrador único es muy bueno. Que claro, si es un ilustrador único que es muy malo, pues ya todo empieza a ir peor. Pero en este caso es que tenían a un ilustrador excepcional, y es lo que marca el carácter de la colección, que estamos hablando además no de un libro ornamental, sino de un libro de bolsillo, un libro de uso económico, y que sin embargo tiene ese envoltorio. 1000 y pico de títulos, ¿no? Este hombre terminaría toda su casa llena de cachivaches. Yo creo que tendría un almacén. Un almacén, una nave con todas estas cosas, ¿no? Daniel Gil. Que hay que agradecerle, entiendo yo, a Jaime Salinas, que fue el culpable de traer alianza a Daniel Gil y de Enrique Satué a Alfaguara, al menos lo que él dice en sus conversaciones con Satué es muy bueno también. Hablamos ya de editoriales más modernas. Esta, por ejemplo, La Veleta, que intenta hacer mirar a la tradición y no salirse de ella. Esta es una de las editoriales que son libros que si uno lo ve y le gusta la tipografía, le gustan libros cuidados, pues la verdad que son muy bonitos, muy agradables, ¿no? Son recreaciones también de modelos clásicos, son, digamos, es una colección alejandrina, en el sentido de que va tomando elementos
clásicos de muchos sitios, de muchas colecciones, de muchos tipógrafos, de muchos ejemplos previos, y lo vas reinterpretando. Pero bueno, es una, digamos, una opción frente al colorín, porque es lo que decía mi hermano, lo del trapillo también, eso, la idea, los bibliófilos de verdad, es cierto que reconocen el valor de la biblioteca a ojo. O sea, yo por ejemplo, yo he estado en librerías de viejo con Abelardo Linares, el célebre librero y editor de Sevilla, y es hacer así, o sea, mientras tú vas mirando, hacer así, poner el dedo y coger el libro exacto, el libro más valioso y de más interés que había en las estanterías de esa librería de viejo. Lo ve por el lomo, simplemente por el lomo. Bueno, y es lo que dice, lo que dice mi hermano, que decía Andrés Trapillo, que él se refiere a las librerías cuando ve una, dice, bueno, esta biblioteca tiene buen color. O no tiene buen color. Entonces, a ojo, si brilla, como decíamos antes, si brilla mucho, ya no es de su interés, porque ellos viven en el pasado, el bibliófilo vive en el pasado y no vive en el presente. En el presente vivimos los demás. Y aquí está Renacimiento, ¿no? Lo que estaba hablando de Abelardo Linares, que de alguna manera fue el que nos abrió muchas puertas, porque nos enseñaba muchos libros, con nosotros lo tratábamos mucho en Sevilla, y que es un editor que, aparte de editar muchísimo, también se interpreta. También interpreta, eso es. Son portadas, estas últimas, de mucho color. Ya sí, él sí usa el plastificado ya. Al principio huía mucho del plastificado, pero ya sí lo va usando, ¿no? Y utiliza también la cartela, que tampoco es una cosa que se utilizara mucho en España, se utilizaba más en Alemania, en Inglaterra, pero que él la adopta también. No, la cartela que ahí ven, la cartela es el recuadrito que tiene la cubierta en medio, ¿no? Eso generalmente, antes, es la cubierta completa, pero antes eso era pegado, era un elemento que iba pegado encima de... Lo que hemos visto de una cubierta generalmente de cartón, se pegaba encima. Eso se hacía mucho en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Y ya queda por ver algunas más, el libro de Turner. Esto es un poco el libro de transición. De la transición, ¿no? Las antiguas y las nuevas, ¿no? Cómo ha evolucionado hasta llegar a... También vemos a Pretexto, ¿no? Que también sigue en esa misma tradición clásica del diseño, con la disposición, autor, título, ilustración. Aquí sigue rigiendo la que vemos allí, con la pequeña viñetita de la colección de poesía, que se sigue manteniendo un poco ese rigor estético para la poesía y esas cubiertas más coloridas para la prosa, para la novela. Hoy es curioso que se va atemperando un poco ese afán que tuvieron las editoriales por ver quién hacía la cubierta de colores más rabiosos, ¿no? Para que llamara más la atención en un escaparate o en un mostrador de novedades. Y hoy se va temperando eso un poco más. Yo creo que se han dado cuenta que era tal escandalera de color cuando se unían todos aquellos libros que aquello no funcionaba, porque parecía un viaje de LSD más que una librería. Y entonces se van atemperando las cubiertas y los referentes acaban siendo otros. Estos libros, por ejemplo, son muy bonitos. Estos de la colección de narrativa de pretextos son libros especialmente bonitos. Y bueno, aunque recurren al color y todo eso, pero bueno, esas cubiertas son en papel perjurado, son unas camisas, son libros con sobrecubiertas y bueno, realmente es una interpretación bastante elegante de la cubierta moderna, ¿no? Vamos a ver algunos de Visor. Visor tuvo una etapa primera que le diseñaba Alberto Corazón, que son los libros que veis en la parte baja. De Bob Dylan. De Bob Dylan, Joyce, Huidobro. Esos eran libros que diseñaba Alberto Corazón, un diseñador de la época que tuvo mucho renombre. Y de alguna manera marcó un poco la idea de Visor, ¿no? Ya los de arriba son lo que hoy conocemos como la colección Visor de poesía, que también sigue la misma
la misma tradición clásica, pero con la portada en negro, es decir, con el fondo negro. Si eso le pusiéramos el fondo blanco, pues sería los mismos libros que hemos estado viendo antes, ¿no? Una ilustración, título, autor, título y ilustración. Y estas son las últimas colecciones que está haciendo. Juan Vida. Diseñadas por Juan Vida también. Y por último, ya para terminar, como Hiperión, que es unos libros de poesía que también son todos iguales, utilizan esa letra cursiva para los títulos y también emplea lo mismo, pero cortado por una raya, ¿no? Una ilustración con título y autor. Estos son libros que la verdad, bueno, pasan muy desapercibidos en los escaparates, ¿no? Y bueno, yo creo que como resumen de todo esto, bueno, como decía al principio, es un recorrido muy parcial, necesariamente parcial de la historia del libro, ¿no? Como objeto y como soporte de una imagen a lo largo del tiempo. Pero bueno, eso es lo que nos da idea es que el libro está en una continua evolución y en una continua involución también. La edición convive siempre los diseños atinados con los desatinos absolutos. Según el tipo de libro, según el criterio del editor. Curiosamente, hoy por hoy en España están editando muy bien las editoriales medianas y pequeñas frente a la de los grandes grupos que están todavía en ese criterio de que el libro tiene que ser un objeto hipnótico, cuando eso es bastante difícil ya que la propia lectura de un libro provoque un efecto de hipnosis, pero ellos pretenden que lo provoque ya la cubierta, que tú veas una cubierta y quedes imantado por el muñeco que tenga en la cubierta el libro. Eso no deja de ser un propósito bastante esotérico que casi nunca se cumple y los libros triunfan o fracasan a pesar de su cubierta. Como en gran parte las editoriales cambian de manos continuamente, cambian los diseñadores, cambian los editores, cambian los criterios, pero se instalan en esa especie de bandazos, de criterio oscilante y salvo colecciones, digamos, donde hay una mano detrás, como en el caso que hemos visto de Pretesos, donde hay un criterio de los propios editores con respecto a la imagen que ellos dan de su producto, o en Renacimiento, o en La Veleta, lo demás pues está un poco sujeto a esos cambios de criterios en cuanto a los responsables de la imagen del producto. Entonces, supongo que iremos viendo cosas nuevas, iremos viendo diseños más acertados y menos acertados, pero a esas alturas, como estamos también en un espacio muy limitado, casi todo será una reinterpretación de lo que ya hay. A mí me extrañaría ya mucho de que saliese un diseño realmente innovador, porque ya se han hecho incluso libros redondos, o sea que ya mucho más no se puede inventar, ¿no? Que sea a la vez funcional y que sea un objeto artístico. Eso es bastante complicado. Pues no sé, eso es más o menos lo que tenemos que decir. Yo no sé si hay algo que preguntar o lo damos por cerrado y nos vamos a tomar el fresco.